Hermanos, ¿cómo están? Estamos en nuestra quinta clase y vamos a estar hablando ahora sobre qué es el ocultismo. Fíjense que una de las principales puertas por donde entran los demonios, como ya vimos en nuestra clase pasada, es por medio del ocultismo. Y realmente jamás en la historia hemos visto tanta cantidad de personas involucradas en todas estas actividades que son tan satánicas. La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y significa escondido o secreto. Y Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y la Biblia realmente es muy clara, hermanos, referente al tema de buscar conocimientos, al buscar sabiduría, al ir a buscar una guía, al ir a buscar una fuente o otro poder y otra fuente que no provenga de Dios. O sea, y nos advierte realmente de los peligros de, que tienen al participar las gentes que practican estas prácticas. Precisamente en Deuteronomio 18, del 9 al 14, y en Levítico del 19 al 13. Fíjese que tales cosas como, por ejemplo, la hechicería, los encantamientos, los brebajes, las limpias, los ensalmos, los conjuros, los sortilegios, los amuletos, los talismanes, los fetiches, el hecho de caminar por el fuego, los riegos, ir a los curanderos, la santería, el vudú, la magia, sea blanca o sea negra, la adivinación a través de la escritura o a través de la lectura de la mano, o que le lean las cartas, o que le lean el café. He oído hasta que leen el cigarro, la lectura de las cartas tarot, el horóscopo, la vara, el péndulo, la bola de cristal, el espiritismo, o sea, hablar con los muertos, la tabla Ouija, la cábala, la proyección astral, los desdoblamientos, la clarividencia, comunicarse con los muertos de alguna manera, hacer pactos de sangre o invocaciones, y ahora el vampirismo, que eso está de moda, que vamos a hablar más adelante, y otras cosas más. Deuteronomio 18, vamos a leerlo, del 10 al 11 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Vamos a analizar todas estas palabras de estos versículos porque ustedes tienen que saber qué es lo que quiere decir y a qué se refiere la Biblia con esto. Vamos a ver qué quiere decir hechicero. La palabra hechicero es la palabra mechazabet en griego. Según el diccionario bíblico es alguien que está utilizando hechizos para controlar a las personas, para controlar a las personas y los acontecimientos presentes y futuros y dominar la voluntad de las personas. O sea, ejerce un poder sobrenatural sobre las personas por medio de palabras. Un hechicero las controla por medio de signos o por medio de objetos extraños. En Gálatas 5:20 nos lo prohíbe porque nos dice que la hechicería es una obra de la carne. El agorero, la palabra es meonen y es una persona que practica la adivinación, ya sea por de la mano o del tarot y hace encantamientos y predicciones del futuro. ¿Qué es un sortílego? La palabra sortílego es la palabra menashes. Esto quiere decir que se está involucrando, es una persona que se involucra por conjuros y hace con amuletos y el contacto con los espíritus. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 21:6. ¿Qué es un encantador? Un encantador profetiza y usa brujería a través de la magia. Y todas estas tácticas, hermanos, son de Satanás y caen bajo las prácticas del ocultismo. Un mago, la palabra es yi con y, yideone, y quiere decir practicar las artes ocultas. O sea, es alguien que echa mano de la brujería o emplea la brujería para poder lograr
por medio de espíritus malignos, sus artes ocultas. En Hechos 19:19 lo señala como pecado. Un encantador es una persona que usa brebajes, o sea, como el toloache, que lo conocen en México, o sea, para controlar a las personas. El espiritista es una persona que se comunica con los muertos a través del medium. El espiritista en Segunda de Reyes 21:6 es condenado, ¿se acuerdan? Y provoca la ira de Dios. Ningún cristiano o cualquier otra persona sana deben de tener nada que hacer con cualquiera de estas prácticas realmente porque son diabólicas, hermanos. Y nunca deben de ser usadas ni por entretenimiento, ni por diversión, ni por educación. Porque ¿quién está atrás del ocultismo? O sea, fíjense que lo sobrenatural solamente puede provenir de dos fuentes. O sea, puede provenir o de Dios o de Satanás. Y Dios se manifiesta con poder para salvación y para la edificación de un pueblo cristiano y para salvación de los perdidos. Pero en contraste, Satanás hace prodigios igual en su nombre para crear confusión, para crear ignorancia y para crear la perdición del hombre. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás es un engañador y que se viste como ángel de luz y que trata de envolver entre sus redes a todo tipo de personas, incluyendo a los cristianos en el ocultismo. Fíjense que consultando unas estadísticas, realmente yo me asombré de lo que ha crecido realmente el ocultismo en los últimos 10 años en el mundo. Porque, por ejemplo, la brujería y las cosas ocultas han aumentado en un 90%, o sea, en los últimos 10 años. Hoy en día, a tal punto que la gente consulta más a los brujos, consulta más a los astrólogos y a los espiritistas que a los pastores, o que a los médicos familiares, o que al papá, o que a la mamá. El FBI dice que es un negocio de 10 billones, no millones, billones de dólares al año en Estados Unidos. Imagínense nada más. O sea, y el FBI ha descubierto más de 300 asesinatos, o sea, que fueron ofrecidos a Satanás en los Estados Unidos. Fíjense qué horror. Según recientes estadísticas en Alemania, cerca de 3 millones de sus habitantes practican el ocultismo. Y otros 7 millones o sea, no lo practican, pero simpatizan con él. Y en Inglaterra, yo no sabía, pero existen 30,000 brujos profesionales que cobran, pero todos los dólares del mundo, y más de 1,500 personas profesionales que están trabajando la magia negra. Imagínense nomás, muchas escuelas secundarias, universidades de Estados Unidos, es increíble. Están ofreciendo clases sobre hechicería y encantamientos y toda la vida están llenas. ¿Cómo puede ser esto? O sea, estas estadísticas son realmente aterradoras y muestran, imagínense en países realmente desarrollados. Estoy hablando de Inglaterra, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Estados Unidos. O sea, este hecho nos hace reflexionar realmente en el sentido de que ciertamente, sí, cierto, o sea, allí ocurren estos hechos. Si en países desarrollados, ¿qué podemos esperar de países subdesarrollados como los nuestros, en donde la gente es más susceptible a dejarse influenciar por estas prácticas, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, la santería. La santería es de los últimos 10 años para acá que ha crecido de una manera tremenda. Es una religión de origen africano que se trajo en tiempos de la colonia y la cual la caracteriza por el culto o adoración a los espíritus llamados orichás, que se han identificado, o sea, con imágenes de santos católicos. O sea, por eso se le llama santería, porque son de los santos. Y entonces ellos identifican, por ejemplo, a la Virgen de Santa Bárbara con el espíritu de Changó, con el espíritu del fuego, con el espíritu del trueno y con el espíritu del relámpago. Relacionan también al Santo Niño de Atocha y a la imagen de Santa Bárbara, perdón, a la imagen de San Lázaro. Representa para ellos el Babalú Ayé, que es el que cura a los enfermos. En la santería se practican sacrificios de animales, de caracoles, de adivinación,
de collares, de pulseras, el uso de collares y pulseras. Yo lo he visto en la televisión, hasta de veras los artistas andan con sus colleras y con sus collares y con sus pulseras, ay, de santería, qué horror. O sea, realmente son maleficios y para que según ellos van a obtener salud, dinero y amor, porque realmente esto es un gran error, porque esos collares y las pulseras representan a los espíritus de la religión según los colores que se tengan, fíjense. Y usarlos equivale más o menos a ponerse bajo la protección de alguno de estos espíritus y renunciar a Jesucristo. Ahora también el uso de amuletos. Amuleto en la palabra es amalet y quiere decir colgajo y es del árabe y se ha practicado desde hace miles de años por todo el mundo y los nativos de África pues llevan dientes de tigre para obtener la fuerza del animal. Yo he visto que, por ejemplo, muchos europeos clavan una herradura detrás de la puerta para tener suerte. Hay personas que llevan talismanes en sus cadenas de reloj. En Suiza, algunos hombres llevan pequeños pendientes de oro como protección contra infecciones de los ojos. Ahora bien, vamos a ver qué es el espiritismo. El espiritismo moderno se ha desarrollado de una manera increíble. Es un movimiento mundial. Hay un profesor que se apellida Blank en Zúrich y calcula que el espiritismo tiene actualmente 70 millones de seguidores procedentes de varios tipos de religión. Y por último, vamos a ver el vampirismo. El vampirismo es un culto que ha crecido rápidamente y sobre todo en los jóvenes, sobre todo en los adolescentes, y sus filas aumentan realmente a pasos agigantados. Y hay una gran cantidad de películas y de revistas sobre vampiros y hasta negocios especializados dedicados a satisfacer los gustos de aquellos que se quieren convertir en Drácula, hágame favor. Ahora bien, ¿cuáles son estos peligros? El principal peligro del ocultismo es que es un camino realmente fuera de Dios. O sea, que puede ponernos, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque nos podemos poner en contacto, o sea, con el mundo de los demonios. Y las fuerzas demoníacas intentan destruirnos, intentan engañarnos, y por lo tanto, o sea, el contacto con lo demoníaco nos va a generar muchísimos problemas, como vamos a ver más adelante. Fíjense, primero, los expertos en las sectas y los psicólogos han documentado la conexión entre la participación del ocultismo y los trastornos psicológicos emocionales. En segundo lugar está el peligro de la posesión demoníaca. O sea, las artes ocultistas suelen exigir que uno vacíe su mente e invite a espíritus extraños a controlar el intelecto y el cuerpo de la persona. En estos días que estoy grabando estos programas y estos videos, acaba de ocurrir el suceso en Denver de este muchacho que mató a 14 personas en el cine viendo Batman y él se sentía el espíritu, bueno, no el espíritu, yo creo que en el espíritu estaba posesionado de él, era el espíritu del Guasón. 22 años y mató a 14 personas. O sea, es el peligro de la posesión demoníaca. Yo estoy segura que este muchacho tenía influencias, y se metió en el ocultismo. Yo no digo de que todas estas películas tienen realmente muchos, muchos, muchos peligros. Otra cosa muy peligrosa que existe es el operar la tabla Ouija. O sea, porque a los participantes se les pide que vacíen sus mentes y que permitan que otras fuerzas los guíen para obtener dobles mensajes. Y estas técnicas realmente abren una puerta a la posesión demoníaca. En tercer lugar, existe el peligro de violencia, o sea, contra uno mismo y contra muchos. O sea, muchos casos de violencia y de suicidios están vinculados con el ocultismo. Fíjese, hay un doctor que se llama Tomás Redecki, es un psiquiatra y presidente de la Coalición Nacional sobre la Violencia Televisiva en Pensilvania, en Estados Unidos. Y ha dado testimonio experto en varios juicios por asesinato que estaban conectados con juegos relacionados con el ocultismo. O sea, dice, he encontrado cantidad de actitudes y valores y percepciones de la realidad que estaban fuertemente influenciados por una inmersión en estos juegos. Y los casos reales incluyen al famoso ocultista practicante de la magia negra Aleister Crowley,
que terminó en un manicomio. Y por 6 meses luego empezó a conjurar al diablo y a hacer pactos de sangre y a invocar al diablo. Y entonces, fíjense nada más lo que le pasó. Todos sus hijos se murieron, su esposa se volvió loca y él se murió como consecuencia de adicción a la bebida, o sea, se murió por alcohólico. También hay otro ejemplo de que en Florida un grupo de 3 adolescentes fue acusado de matar a golpes a los padres de una niña en su grupo. Y luego averiguaron que esos adolescentes participaban en el estaban en el club de los vampiros. Hay un libro que les voy a recomendar mucho que se llama Entre Cristo y Satanás y lo escribe Carl Koch. Es los dos con K de kilo, Carl Koch. Y describió lo siguiente. Él dice que los efectos, él es un médico psiquiatra, es alemán, y está buenísimo ese libro. Yo he sacado mucha documentación y mucha información acerca de eso. Y platica de casos que dice que ha existido casos que él ha visto que tienen depresiones, por ejemplo, que las personas que se meten en el ocultismo se meten a las drogas, que tienen una sexualidad anormal, o sea, que después resultan con paranoia, o sea, con muchos temores, que son personas que después tienen intentos de suicidio, que son personas que después se vuelven indiferentes hacia Dios y empiezan a blasfemar en contra del Espíritu Santo, y lo que es peor es persiguen a los hijos de Dios. Y él dice como ejemplo, dice que él tenía una paciente que dice que era una mujer cristiana que había visitado a un espiritista, hágame favor, para tratar de hablar con su marido muerto. E inmediatamente después perdió la seguridad. Ella decía que ya no era salva y empezó a tener depresiones nerviosas, pensamientos suicidas. Se volvió loca y se entregó a la bebida y a las drogas y se suicidó. Ahora, lo más terrible es que lo que estamos viviendo en este mundo con nuestros niños y con nuestros adolescentes, que ya no es la hechicería tan abierta, digamos, sino que ahora viene envuelta en un paquete color de rosa, como es Harry Potter. O sea, Harry Potter es una cosa tremenda de ocultismo, porque es una colección de libros, es una colección de películas dirigidas a niños y adolescentes en los que se les presenta el ocultismo como una forma, ay, de muy blanca, la magia blanca y todos los magos son buenos y son inofensivos y todo eso. O sea, la primera historia revela que Harry Potter es un mago de nacimiento. O sea, que era hijo de huérfanos, era un hijo huérfano de padres hechiceros. Y quien a la edad de 11 años empieza a practicar y va a la escuela de magia y brujería, donde comienza a practicar estas artes ocultas y demuestra mucha competencia en ellas. Y esta leyenda ocultista, o sea, parece ser pura fantasía, como tantas historias infantiles, pero en realidad, a pesar de tener ciertos, por ejemplo, aspectos imaginarios como las lechuzas, o sea, que llevan el correo y los deportes de los magos volando en las escobas, los unicornios, o sea, lo central de la trama es tomado de la realidad, o sea, es puros hechizos, embrujos, brujerías, ceremonias, conjuros, pociones y hasta posesiones diabólicas. Realmente poco importaría que una novela tuviera elementos tomados de la realidad, pero el problema aquí, o sea, radica en la realidad del mundo, que Harry Potter es muy peligrosa para los niños y para jóvenes y para adultos desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque está estimulando a los niños y está estimulando a los adolescentes a que hagan la magia, la brujería, los poderes ocultos y les hace ver, o sea, que la magia es blanca, o sea, que es inofensiva, que es inocente. Pero pues sabemos nosotros que toda magia blanca o negra es muy peligrosa, pues tiene sustentación realmente en los poderes del maligno. Entonces, Harry Potter está justificando el uso de un mal, o sea, está justificando la hechicería, la brujería, la magia para conseguir cosas supuestamente buenas. O sea, está engañando a los niños y a los adolescentes, pero nunca un bien. O sea, por más necesario que se considere, un bien nunca
se va a considerar, por más altruista que se parezca, puede justificar el uso del mal, ¿no es cierto? Fíjese, en el primer libro dice, no hay ni bien ni mal, solo poder. Hágame favor. Encontramos también que hay elementos anticristianos, o sea, la presentación del unicornio, del manso, puro, bello, el cual es asesinado y cuya sangre es bebida, causa una vida maldita, o sea, resulta una irrespetuosa y tergiversada analogía con Cristo, que es el cordero manso, puro, bello y asesinado y con la comunión. Juan 6:54 dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, todo es un trastorno del maligno. O sea, y el personaje se presenta como el más noble, el más generoso, que decide salvar al mundo y es identificado con el símbolo de la bestia del Apocalipsis, al darse a conocer que muere a los 666 años de edad, que sabemos que es el anticristo. Fíjense que hay una ex bruja que se llama Carmen Helen Guerra y dice, muestra lo que sucede en Harry Potter. Dice que es lo mismo que hacen los brujos reales. Dice, cuando yo era bruja, dice, realizaba sesiones y ceremonias y invocaba espíritus y llamaba a las entidades espirituales y lanzaba hechizos y quemaba velas y preparaba pociones y decía después, ¿y a dónde me llevó eso? Me llevó a la depresión, me llevó a la oscuridad, me llevó a la aura de realmente de los ataques del demonio. Y mis amigos y mi familia me tenían miedo. Y sabía yo que no tenía futuro. O sea, sino un oscuro presente. Y estaba atrapada por juramentos. Porque estaba haciendo juramentos a los espíritus malignos. Este testimonio fue publicado en el libro de Ungodly Rage de Donna Stritchen en 1991. Jackie Komschlich, hay otra bruja que dice también, dice, tenemos que recordar que la brujería en la vida real puede llevar y de hecho lleva a la muerte eterna. Por muchos años ella estuvo fascinada con lo extraordinario, o sea, apetito que desarrolló leyendo historias sobre magia, sobre magos, sobre magia, sobre poder, o sea, exactamente lo mismo que está haciendo Harry Potter. Y al cabo de un tiempo se dio cuenta de que no estaba controlando sus pensamientos, fíjense nada más, estaba volviendo loca. Y un día los espíritus malignos, los poderes y las diosas la acosaban hasta en sus sueños y comenzaron a hablarle directamente. Y entonces aterrorizada clamó a Dios. La Biblia nos está diciendo en 1000 versículos, en Levítico 19:26 dice, no practiquen la hechicería ni la astrología. Levítico 19:31, no se dirijan a los brujos, ni a los que llaman a los espíritus, no los consulten, no sea que con ellos se manchen. Levítico 20, todo hombre o mujer que llame a los espíritus o que practique hechicerías morirá. En Deuteronomio 18 dice también, o sea, que no haya brujos ni hechiceros, como que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino ni quien pregunte por los muertos, porque Jehová aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti porque los considera abominaciones. O sea, como conclusión podemos decir, o sea, que Harry Potter es un abecedario del ocultismo. Pues les está enseñando a los niños y a los adolescentes, fíjense nada más que peligroso, o sea, el ABC de la magia, de la brujería, del espiritismo y del satanismo. Y esto tenemos que saber, o sea, cómo están las estrategias del demonio, o sea, para captar a personas, principalmente a los niños y a los jóvenes, para el mundo del ocultismo. Y nosotros sabemos quién está atrás de todo esto. O sea, y en él logra ganar muchos adeptos que ponen en peligro realmente su vida y su salvación eterna. ¿Por qué? Porque toda magia y cualquier forma de ocultismo termina por alejarnos de Dios y por someter al demonio a aquellos que se sienten atraídos por esas cosas y a los que practican o intentan practicarla, además de causarles graves trastornos psíquicos y mentales, como ya lo vimos. Esta es la experiencia de los que han estado metidos en este mundo y en el testimonio de los que han estado ahí
y han regresado a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la liberación del ocultismo? Si nosotros tenemos algún paciente que ha estado oculto en el ocultismo, pues primero lo tenemos que llevar a dirigir a conocer a Jesús y después que se arrepienta, ¿verdad? Realmente, o si tú te has metido en el ocultismo o tienes a alguien, o sea, que se quiere salir de él, ¿qué es lo que debemos primero que hacer? O sea, la liberación y la restauración comienzan, o sea, por una relación, o sea, con nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted no ha confiado en Cristo, lo puede recibir como su Señor y su Salvador. Es el único que lo puede salvar y es el primer paso. O sea, cuando esto va a ocurrir, entonces usted es liberado de las tinieblas a la luz admirable, como dice Primera de Pedro 2:9, y está ahora bajo la autoridad del reino de la luz. En segundo lugar, yo le pido por favor que reconozca y confiese que ha pecado. Ha pecado en participar en el ocultismo y luego acepte el perdón de Dios por fe, como dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos va a limpiar de toda maldad. En tercer lugar, yo le recomiendo que se deshaga de todos sus objetos ocultistas. O sea, puede usted leer Hechos 19:9, que nos presenta como este ejemplo. Tenían artículos ocultistas como tablas ouijas, cartas, estatuas, y realmente nos tenemos que deshacer de estos objetos. ¿Para qué? Para evitar enfrentar la tentación y tratar con los recuerdos. En cuarto lugar, usted tiene que romper contacto, pero de inmediato, o sea, con mediums, con asociaciones ocultistas, con todos estos amigos, o sea, que lo guían al ocultismo. Los guías espirituales y amigos espirituales en el ocultismo lo van a alentar a abandonar su confianza en Cristo y van a decir, ay, no, pues no te salgas de aquí, y lo de Cristo, y lo van a tratar de que vuelva al ocultismo, pero usted no les haga caso. Usted debe de confiar valientemente en que Cristo lo va a proteger de esta amenaza demoníaca y le va a brindar nuevos amigos cristianos que lo van a alentar en el Señor. Amén. Ahora, un quinto paso, si encuentra esta transición muy difícil, yo le recomiendo que busque un consejero cristiano que tenga conocimiento dentro de esta área. Solo un consejero cristiano entiende que la sanidad viene, o sea, cuando tratamos no solamente con el aspecto físico, sino con el aspecto mental, emocional y también el espiritual. En sexto lugar, yo le sugiero que se una a una iglesia, a una comunidad de cristianos que oren por usted y que se interesen por usted. Y usted también trate de crecer, o sea, en su nuevo ambiente y en su andar con Jesucristo. Usted que ha estado llenando su mente con las enseñanzas del ocultismo, ahora como dice Pablo en Romanos 12, debe de transformarse por medio de la renovación de su mente. Y esto quiere decir que tiene que llenar la mente, o sea, antes de lo que tenía del ocultismo, con la verdad de Dios y tener comunión en Él. Entonces, si nosotros tenemos alguna persona que ha estado involucrada en el ocultismo, debemos de aconsejarla, o sea, hable con la persona para descubrir sus necesidades y los problemas que está enfrentando. Pregúntele por qué se metió a todo esto. Y muchos se involucran en el oculto porque creen que es lo único que les va a ayudar a resolver las dificultades de su vida. Y comparta con ellos que la fe en Jesucristo es la única respuesta a las dificultades espirituales que ellos enfrentan. Después tenemos que hacer énfasis, o sea, sobre la autoridad y sobre la victoria de Cristo sobre el mundo oculto. Vamos, por ejemplo, a ver versículos como Marcos 9, del 14 al 29, Lucas 4, del 33 al 36, se los podemos leer, que en donde Cristo nos está ofreciendo, o sea, la victoria sobre Satanás y sobre los poderes ocultos, a todos aquellos que crean en Él y confíen en Él como Señor y Salvador.
En tercer lugar, pida la guía del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas de la liberación mediante la fe en Jesucristo. Ahora, yo les recomiendo que antes de llevar a cabo un proceso de liberación de ocultismo, debemos llevar a la persona, hermanos, a un proceso de sanidad interna. Eso lo vamos a ver en las futuras conferencias. Yo no les recomiendo que se pongan a liberar a la primera, o sea, porque pueden tener pues muchos tropiezos y ustedes tienen que tener un orden y primero se les recomienda un proceso de sanidad interna que lo vamos a ver en las próximas clases. Y no les recomiendo, o sea, liberar a las personas de ocultismo sin antes quitar los derechos legales, o sea, que se les ha dado que le han dado al enemigo. Y esto lo vamos a ver en el proceso de sanidad interna, porque realmente es muy peligroso, digo, ponernos a liberar así como así. Precisamente este seminario de consejería, cómo aconsejar y cómo liberar, los vamos a estar llevando paso a paso para que ustedes no tengan realmente ningún ataque del enemigo. Y yo les quiero pedir, hermanos, por favor, o sea, por ninguna razón ni por curiosidad, o sea, si ustedes no son cristianos, no practiquen el ocultismo, porque aunque creo que Dios protege a los suyos, sé que por falta de conocimiento, o sea, ya lo hicieron, pues tienes que pedirle perdón a Dios, o sea, por tu pecado, y un cristiano no puede ser poseído por el demonio. Ya lo sabemos nosotros porque el Espíritu Santo mora en él, pero sí puede ser muy influenciado, o sea, de tal manera de que su vida espiritual quede por los suelos y arrastrar a otros hermanos por la fe. Entonces, en sus hojas de trabajo también les mando las oraciones que nosotros debemos de hacer, confesando toda implicación en el ocultismo y confesando toda implicación en cualquier, en cualquier, en cualquier relación del ocultismo. Esta oración vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos cubra, Señor, cúbranos, Señor, con tu manto, Señor, y yo te pido, Señor, y te confieso, Señor, que busqué de Satanás y sus demonios, Señor, la ayuda, Señor, que solo proviene de ti. Confieso como pecado, o sea, nombre cada uno de los pecados de ocultismo en los que la persona se ha involucrado y también aquellos pecados que no puedo recordar. Les doy la espalda y renuncio a estos pecados y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. En este momento renuncio a Satanás y renuncio a sus demonios. Los tengo como enemigos míos y en el nombre de Jesucristo. Ahorita rompo y les cierro toda puerta para toda práctica del ocultismo y les ordeno a estos espíritus de ocultismo que me dejen en el nombre de Jesús. Rompo toda amistad y contacto con personas que estén relacionadas en actividades ocultas. En el nombre de Jesús, amén. Padre, yo te pido, Señor, una cobertura, Señor, especial, Señor, para estos liberadores, Señor, para estos consejeros, Señor, para estas personas que estuvieron metidas en el ocultismo, Señor, que las liberes, Padre, y que las cubras con tus ángeles, Señor, que cubras con tu sangre, Señor, toda su vida, Señor, y su familia y su techo. Padre, te ponemos esta conferencia, Señor, y este trabajo, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.